diputado Abel Becker, ¿verdad? Diputado Abel Becker dice estar cabreado de que critiquen las propuestas de ley del PRD. En medio de los cuestionamientos y a espaldas del clamor ciudadano, el Pleno de la Asamblea retomó ayer la discusión de los proyectos de ley que buscan crear nuevos corregimientos y distritos en el país. Durante la discusión, Abel Becker, diputado perredista de Bocas del Toro, Changuinola especialmente, expresó su molestia frente a las críticas dirigidas hacia la bancada de su partido por la creación de nuevos corregimientos. Este señor que estamos viendo aquí, que dijo públicamente que no terminó la escuela y que gracias al gobierno él la terminó, o sea que este otro auxilio económico, ¿verdad? Esta es otra ayuda que le dieron a este señor que no terminó la escuela. Yo me alegro que haya podido terminar la escuela. Cuánta gente allá mismo en su circuito, en Changuinola, mi gente de Bocas del Toro, ¿verdad? No han podido terminar los estudios, pero este señor sí pudo. Claro que sí, aupado por el voto de cada uno de ustedes allá en Changuinola, ¿verdad? En Bocas del Toro. Bueno, este señor, Abel Becker, que votó a favor del contrato de la minería, ese contrato que viola la Constitución más de 25 veces, ¿verdad? Este señor, sinvergüenza, ¿verdad? Descarado, trata de justificar las patrañas y todo lo juega vivo que ha hecho este gobierno PRD de su partido, un desastre de gobierno, pero por supuesto, como él está muy bien económicamente, sus allegados también y su familia también, este señor obviamente él tiene que hacer show mediático para crear más protagonismo, porque esto le crea a él protagonismo gratis, publicidad gratuita. Escuchemos aquí lo que tiene que decir. Porque si lo que hago yo voto en contra, yo quedo con atención mi voto, entonces eso es que me da popularidad. Aquí venimos a trabajar. Vamos a hablar alto y claro hoy en esta tarde porque ya eso... Dirigente sindicalista. Cabrea a uno, ¿por qué? Cabrea. Ya eso cabrea a uno, ¿por qué? Ya eso cabrea a uno, ¿por qué? Porque hemos apoyado a todos. Ahí está Petita atrás, otra que también en Gunayala la están esperando con el cepo. Ahí está Petita moviendo la cabeza que sí. Petita, Ayarza, te detestan en Gunayala, te desprecian. Indiscutiblemente, Petita, te desprecian muchísimo allá en Gunayala. La bancada de aquí con el proyecto. Esa necesidad tenemos de distrito de bastimento porque nosotros necesitamos que este distrito sea un nuevo distrito. Pero no dijo nada. Este tipo es un... Yo sí le voy a dejar... No explicó ninguna justificación para que un corregimiento de 94 personas tenga un representante. Es increíble. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque la educación en Panamá es pésima. Entonces, estos distritos, estos corregimientos que te dan bolsa de comida, que te dan carriola, que te dan bloque, que te dan plata, que el clientelismo que hay allá en nuestro hermoso interior de la República y también acá en la ciudad capital también pasa mucho. Es que eso no tiene nada que ver con el nivel de estudio. Sí tiene que ver con el nivel de educación desde el hogar que recibimos, porque si tú tienes valores en tu casa, tú no le aceptas a estos sinvergüenza votar por ellos, por una carriola, por un pollo, por plátano. Tú un sinvergüenza, loco. Y además él es un diputado de la nación y no puede estar diciendo esa palabra en el pleno de la asamblea. Eso lo podemos decir nosotros acá, pero él no puede estar diciendo eso. Alto y claro este proyecto de ley. Sin embargo, cuando es proyecto de PRD, todo lo ve mal. Por supuesto que sí, porque ustedes no tienen buenas intenciones contra el pueblo. Nunca. Porque esa costumbre se ha creado hace 5 años aquí. Aquí venimos a hacer un trabajo, no solamente porque si lo que hago yo voto en contra, yo quedo con atención mi voto. Un desastre. No quiero ni seguir escuchando a este tipo. Diputado PRD de Bocas del Toro expresó su molestia frente a las críticas dirigidas hacia la bancada.
defendió la aprobación del proyecto de ley número 1138 que crea el Distrito Especial de Bastimento y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte, señalando que no es por capricho ni porque nos parece, sino porque la Constitución en su artículo 5 establece que el territorio panameño se puede dividir en provincias, distritos y corregimientos. Claro que sí, pero no lo amerita, no lo amerita, no somos estúpidos, sabemos cuáles son sus intenciones políticas con ese corregimiento, blindarse, más clientelismo, más partidas, más botellas, para eso lo quieren hacer, engordando más la planilla del Estado. Sinvergüenzas, ratas, es lo que son. Ay, yo como quisiera que este señor no salga en las próximas elecciones. Pero me da temor de que vuelva a ir a la asamblea después del 5 de mayo. You know, pra.